No hay nada que genere más misterio que las desapariciones, justamente porque se dice que no podemos cerrar el ciclo, es como que nuestra mente busca respuestas y cuando no aparece un cadáver, cuando no sabemos qué pasó, esa insatisfacción interna nos carcome y empezamos a elaborar muchísimas teorías sobre qué pudo haber pasado. Justamente ese es el caso de Roanoke, que es una isla famosa por la colonia Roanoke que desapareció allí, aunque todo en torno a ella estaba maldito desde la misma concepción de la idea de esta colonia. Resulta que la reina Isabel I quería hacer un asentamiento inglés permanente en América del Norte y para esto le dio una carta a Sir Humphrey Gilbert, que hizo la logística para hacer realidad el deseo de la reina virgen. Sin embargo, en esa empresa muere ahogado en 1583, en su intento de colonización. Así es que su hermano, por vía materna, Sir Walter Raleigh, toma la posta, recibe el legado de la carta de la hija de Enrique VIII y comienza a planificar cómo va a instalar este asentamiento. Envía a 2 hombres que empiezan a explorar la costa este de América del Norte y el 4 de julio de 1584 llegan a la isla de Roanoke, donde establecen rápidos vínculos con los nativos locales, tanto las tribus Secotan como Croatoan. Uno de ellos se lleva a 2 nativos a Inglaterra para que le describan a Raleigh el territorio. Así es que este último envía una segunda expedición con Grenville a cargo, constituida por 5 barquitos o 5 flotas. Ya en alta mar y debido a una tormenta, el navío donde iba Grenville se separa. Entonces habían acordado reencontrarse en Puerto Rico. La cuestión es que Grenville llegó primero con su nave, luego se le unió otra nave de estas 5 originales, y mientras esperaban se dedicaron a actividades recreativas como construir un fuerte y cometer piratería contra los colonizadores españoles. Es que había mucha pica entre los colonizadores ingleses y los españoles porque se disputaban los territorios. Estos 2 barquitos se cansaron de esperar y siguieron hacia arriba. Más adelante se reencuentran con otras 2 de las naves, pero la quinta ya había desembarcado a sus tripulantes y se habían puesto a dedicar a la piratería. Es que en ese momento era un negocio muy rentable. Por otra parte, la nave de Grenville había chocado con un banco de arena y había perdido gran parte de las provisiones, es decir, no había llegado a destino y ya les había pasado de todo. En la exploración inicial del terreno, acusaron a los nativos de robarles una copa de plata, lo cual me genera en lo personal muchas dudas porque la plata era más valiosa en la percepción de los europeos, ya que ellos iban a saquear a los nativos. Los nativos tenían muchísima plata, pero bueno, dijeron, estos nos robaron, ahora vamos a tomar represalia. Y usaron eso como excusa para incendiar y saquear la aldea. Todo lo ocurrido de acá en adelante en una película de terror sería presagio de un muy mal final, y así fue como acabó todo. Cuestión que Grenville deja a un tipo a cargo que se llamaba Lane junto a 107 colonos y les dice que se ubiquen en el extremo norte de la isla de Roanoke y que él ya vuelve con más hombres y provisiones. Tengamos en cuenta que los dejó en un ambiente sumamente hostil con los nativos luego de saquearlos y quemarles la aldea, y además con escasa comida. Como Grenville no volvió en el tiempo acordado y los nativos ya empezaron a atacar el fuerte donde estaba este primer asentamiento de Roanoke, pasó por ahí Sir Francis Drake y los invitó a su barco y se fueron con él. Por lo cual, cuando Grenville llegó con suministros y vio que no había quedado casi nada, dejó alguna presencia militar para sostener justamente la presencia inglesa, que era la intención original de la reina Isabel, ya que como era época de plena colonización, era el que primero llegaba a una tierra virgen decía, bueno, ahora esto es inglés o ahora esto es español. 2 años después, Raleigh manda otro grupo de 115 personas o colonos para ayudar a que Roanoke crezca como el asentamiento que estaba destinado a ser.
Cuando llegaron, lo único que encontraron fue un esqueleto, no quedaba nada más. Si querés apoyar este canal y te gusta lo que estás viendo, podés suscribirte, darme un like, dejarme un comentario y darle a la campanita. Sin embargo, se le impidió a los colonos volver a los barcos y se les dijo que establecerían la nueva colonia de Roanoke o el segundo asentamiento. Se puso a un señor de apellido White como gobernador, pero la gente no estaba muy convencida del panorama. Si bien trataron de llevarse bien con los nativos, todo lo opuesto a lo que había hecho el asentamiento anterior con Lane a cargo, los nativos se mostraban hostiles y no querían saber nada, por lo cual los colonos empezaron a temer por su propia vida. Ya al llegar a un ámbito donde se suponía que iba a haber un semi-asentamiento y lo único que encontrás es un esqueleto. Cayeron en la peor sequía en 800 años, por lo cual no había alimentos. Los nativos que sí conocían el territorio eran hostiles y estaban todavía debiéndoles la venganza. Por todo esto, los colonos le exigen a su líder, que era White, el gobernador, que pida ayuda a Inglaterra. Y así este se sube a un navío para nunca volver a ver a nadie con vida, incluida su nietita que había nacido recién en Roanoke. A su regreso accidentado a Inglaterra se sumó la guerra con España, por lo cual cualquier barco que pudiera navegar estaba a disposición de la corona y nadie iba a ponerse a escuchar el pedido de ayuda para esa pequeña colonia. Pero como White había quedado preocupado, aparte de haber dejado a su propia familia ahí, contrató con fondos propios 2 barquitos privados que la verdad es que no estaban muy bien equipados, eran precarios y los capitanes no eran muy honestos. Entonces dijeron, bueno, ya que vamos para allá, en el camino saqueamos o pirateamos todos los españoles que encontremos. Pero salieron perdiendo porque los españoles los asaltaron a ellos, por lo cual a mitad de camino tuvieron que volver a Inglaterra sin nada. Como vemos, a pesar de los intentos de White de enviar ayuda a los colonos de Roanoke, el tiempo fue pasando, a nadie le importaban esas poco más de 100 personas en una isla remota, y en 1590 finalmente logra sumarse White a una expedición de corsarios que iba al mar Caribe y aceptaban dejarlo ahí, pasar por ahí. Digamos que White estaba haciendo autostop en el océano. Pero cuando llegó, 3 años después de su partida, no quedaba nada de los 90 hombres, las 17 mujeres y los 11 niños, incluida su nieta. Pero lo más raro es que tampoco había señales de lucha. Solo encontraron una pista, la palabra Croatoan tallada en un poste alrededor de la aldea y la palabra Cro en un árbol que estaba también ahí en las inmediaciones. Las casas y el fuerte habían sido desarmados, lo cual era raro también, porque entonces la partida de estas personas no fue de un momento para el otro, de un segundo para el otro, es como que fue algo planeado. Pero ellos habían acordado una señal por si la comunidad tenía que partir inesperadamente. El pacto era que si se veían obligados a marcharse, iban a tallar una cruz de Malta como señal. White intentó buscarla, pero no pudo seguir investigando porque como llegaba una tormenta, sus hombres se negaron a permanecer allí, por lo cual al día siguiente emprendieron el retorno. Recién 12 años después, a Rayleigh se le ocurrió empezar a buscar, tuvo un par de intentos infructuosos de mandar gente a ver qué había pasado con Roanoke, a investigar. Los españoles también trataron de hallar esta colonia porque ellos sabían que era un enclave importante desde el cual desplegar actividades de corso, de corsarios. Sin embargo, nadie llegó a saber nunca lo que pasó y obviamente se tejieron diversas hipótesis. La primera teoría es la integración con los nativos locales. Apoya esta teoría el hecho de que cerca de esa zona se encontraron vestigios de la presencia inglesa en las tribus nativas, como por ejemplo ciertas herramientas, casas de piedra de 2 pisos que los nativos afirmaban haber aprendido de los ingleses, e incluso descendientes de aborígenes blancos y de ojos grises, lo cual implicaría que hubo una mixtura
o un mestizaje con ingleses. Se piensa que tal vez los colonos, desesperados por el hambre, buscaron refugio y ayuda tratando de anexarse a alguna tribu pacífica que luego fue invadida por una tribu más agresiva y los tomó como cautivos. Incluso se ha encontrado cerca de esta zona una tribu que tenía palabras muy similares al inglés y una especie de apellidos asimilables a los de los colonos perdidos. La segunda hipótesis es que la colonia se trasladó entera y más adelante sí fue destruida, pero en otro sitio. Por eso ahí no había señales de lucha en la locación original. O sea que fueron arrasados por tribus hostiles, pero en otro sitio. Apoya esta teoría un testimonio que dio un jefe nativo, donde él comentó que quería evitar una profecía que decía que iban a llegar hombres de afuera, que iban a exterminarlo. Entonces afirmó haber aniquilado a estos colonos y como prueba mostró objetos y herramientas de hierro inglés. La tercera teoría es que murieron de hambre en alta mar. White había dejado un par de embarcaciones menores a los colonos porque tengamos en cuenta que los dejó en una isla. Estas embarcaciones servían para trasladarse al continente y para recorrer la zona y, por ejemplo, pescar. Tal vez desesperados por el hambre, trataron de volver por su cuenta a Inglaterra y si efectivamente intentaron esto, perecieron en la travesía. La cuarta hipótesis es que los españoles hayan destruido la colonia, como ya habían hecho con otros asentamientos ingleses, pero esto no tiene mucho sentido porque años después ellos también trataron de encontrarla, justamente para destruirla. La quinta teoría, un poco más extraña, surge de la investigación que se hizo sobre un mapa realizado por White en su momento, que está o tiene ciertos parches camuflados con papeles pegados de la misma época del mapa original, lo cual podría mostrar lugares escondidos a donde se fueron los colonos. Y luego ya vienen las teorías sobrenaturales, que es lo que más nos interesa. Lo más interesante justamente no es que algo tenga una explicación racional, sino que haya misterio en el medio. Algunos mencionan que los nativos de ese lugar, de esa isla, hablaban de un mal espíritu que transformaba en piedras y árboles a quienes lo enfadaban. ¿Y si eso hubiera ocurrido ahí? ¿Y si siguen aún allí pero transformados en piedras y árboles? Otra leyenda aborda a Virginia Dare, no sé cómo se pronuncia, una niña de la colonia que creció con los nativos y como dos aborígenes se enamoraron de ella y lucharon por la misma, ella se volvió un ciervo blanco cuyo espíritu dicen que sigue apareciendo hasta el día de hoy, donde estuvo el fuerte de Roanoke. Otros dicen que los hizo desaparecer una tribu de caníbales. Pero, ¿y si por el hambre ellos mismos practicaron canibalismo? Porque justamente, como les mencioné, este segundo asentamiento cayó en una época de hambruna. La sequía hacía que no haya comida ni siquiera para los nativos. Muchos mencionan la palabra Croatoan en el poste, que no se habría estado refiriendo a la isla, sino al nombre de un demonio, que según mencionan también fue escrito por Amelia Earhart en su diario antes de desaparecer, que también ha sido mencionado por Edgar Allan Poe y también por Ambrose Bierce. Dicen que esta palabra estaba escrita en la cama donde durmió en México antes de desaparecer. De hecho, en American Horror Story, la palabra Croatoan es una palabra que se usa para alejar a los espíritus. Otros hablan de una abducción extraterrestre, como que vinieron los aliens y los hicieron así, desaparecer, pero que por eso no ha quedado rastro de ellos. Literalmente, se convirtieron en colonizadores o cautivos de otro planeta. Y está la teoría que recoge, recrea o inventa American Horror Story Roanoke, es la sexta temporada de esta famosa serie de terror, donde todo ocurre como una maldición, es decir, esta desaparición de los colonos ocurre como producto de una maldición por los excesos que cometió la señora White, la esposa del gobernador, que quedó a cargo de la colonia.
Según la serie, Thomasina White no pudo mantener el orden, por lo cual algunos rebeldes, incluido su propio hijo, la expulsan al bosque para que muera de hambre. Pero ahí la salva una bruja a cambio de su alma, lo cual le permite regresar renovada a la colonia y termina sacrificando a todos en honor al culto de esta bruja. De hecho, si no recuerdo mal, en esta temporada ellos mencionan algo como el canibalismo, pero el canibalismo ritual. Y en esta temporada se recalca mucho el hambre que padecían los colonos, la desesperación que sentían por hallarse solos, tan lejos de sus tierras y sin recursos. Creo que este misterio al cual se llegó a llamar la colonia perdida, al igual que el Triángulo de las Bermudas y todas las desapariciones, nos van a seguir inquietando y es el tipo de cosas que uno le preguntaría a Dios, así como si tuviera una reunión con él, quiero que me cuentes qué pasó con esto, qué pasó con esto y qué pasó con esto. Porque como les digo, el tema es que uno no le puede dar un cierre y la imaginación vuela y se va a lugares inesperados. Hasta la próxima.